Módulo 6. Tercera etapa. Solicitud de recibo de obra. En este último módulo abarcaremos el alcance de solicitud para energización del proyecto eléctrico ante el operador de red. En este único punto que abarca la tercera etapa, nos encargaremos de revisar lo siguiente: carpeta para solicitud de recibo de obra, provisional de obra, proyecto definitivo, diligenciamiento de formatos, documentación requerida para iniciar el proceso, armado de carpeta para primera fase, visita a terreno por parte del operador de red, no conformidades evidenciadas en terreno, documentación restante para la segunda fase, visita para energización y la primera factura. Revisemos la carpeta para solicitud de recibo de obra. En este caso daremos un vistazo rápido a la guía para solicitudes de conexión, la segunda guía con la que trabajaremos en este curso. Una vez las obras estén construidas conforme a las condiciones de servicio y al proyecto de conexión aprobado, es hora de realizar la solicitud de conexión. El procedimiento a seguir que se deberá tener en cuenta para la solicitud se describe a continuación. En primer lugar tenemos la radicación de la solicitud. Para la radicación de la solicitud de conexión, se debe enviar un correo al buzón servicioalcliente.empresarial@enel.com en el caso de Enel Codensa, adjuntando la documentación requeridos a continuación. Los documentos se relacionan de acuerdo a si el proyecto es definitivo o el proyecto es para una provisional de obra. En este caso, debemos diligenciar el formulario de solicitud de conexión, el certificado de tradición y libertad no mayor a 30 días y el formato de detalle de localizaciones diligenciado, para el cual existe un instructivo de diligenciamiento del mismo. Conforme al diligenciamiento de la documentación y la radicación de la misma, obtendremos una respuesta al radicado. Una vez analizada la información suministrada y en atención a la solicitud, se recibirá de vuelta un correo electrónico con un número de radicado, en el cual se debe tener en cuenta que, ante cualquier aclaratoria al detalle de localizaciones generado y enviado por Enel Codensa, el usuario contará con un día hábil para responder la vuelta al correo, donde se deben hacer los ajustes necesarios antes de la programación de la visita. Y aquellas solicitudes que no tengan la información mínima para programar la visita de verificación y cumplimiento de obra serán notificados con el correo de no aprobado. El detalle de las localizaciones que se adjuntará contendrá la información detallada con las razones de devolución en el campo de observaciones. Estas solicitudes deberán ser enviadas nuevamente al buzón servicioalcliente.empresarial@enel.com para la asignación de un nuevo número de radicación. Ahora revisemos la visita de verificación y cumplimiento de obra. Una vez radicada la solicitud de conexión, se procederá con la programación de la visita de verificación en terreno para el cumplimiento del proyecto, para lo cual se comunicarán vía telefónica con el solicitante con el fin de coordinar la fecha y la franja horaria de la visita. Consideraciones antes de la visita. Ninguna visita de verificación y cumplimiento generará algún tipo de cobros en terrenos a través de los grupos técnicos. Es algo que se tiene que tener bastante en cuenta. Por ello, cualquier irregularidad puede ser denunciada a través de los canales de atención de la electrificadora. No se deben realizar intervenciones a la red energizada. Por ello, cualquier caso de intervención evidenciado en la visita de inspección generará como resultado de la visita no conforme. Los responsables de la obra deberán estar presentes en el sitio para atender al grupo técnico destinado para realizar la inspección. Ahora también todo el personal que acompañe en terreno al grupo técnico destinado para la realización de la inspección deberá contar con los elementos de protección personal que garantice su seguridad. Se deben garantizar áreas seguras, libres de escombros o demás elementos que puedan entorpecer o poner en riesgo la inspección. Si el proyecto contempla acometidas subterráneas, se deberá contar con el personal calificado para el levantamiento de tapas de las cámaras de inspección que hacen parte del proyecto. Se recomienda también la apertura previa de todas las celdas, TGAs, armarios y grupos de medida para la revisión en terreno. Si el proyecto cuenta con sistema de medida centralizada, deberá contar con el personal propio y equipo calificado para realizar las pruebas requeridas durante la visita de verificación y cumplimiento de la obra, regidos por el protocolo de pruebas y documentos entregados por Enel Codensa.
Y por último, ningún grupo técnico solicitará documentación en el sitio, solo se recibirán documentos a través de los canales digitales destinados para tal fin. Luego se levantará un acta de verificación y cumplimiento de obra, que tendrá la siguiente forma. Una vez finalizada la inspección, el acta deberá ser firmada por el encargado responsable del proyecto y el ingeniero que realiza la visita. Recuerde, no se debe firmar un acta que no contenga un resultado y al firmar solicite la copia del acta. Asegurarse que toda la información consignada en el acta corresponda al detalle de la obra inspeccionada, dado que esta información será utilizada para el pago en caso de solicitar convenio de reconocimiento. Recuerde que si la obra difiere constructivamente con lo declarado en el proyecto de conexión aprobado, deberá solicitar asesoría con el personal de Enel Codensa a través de los canales destinados para la misma. Recuerde que se debería hacer una modificación al proyecto de manera que se pueda ajustar con lo construido. Ahora, para el resultado de la visita de verificación y cumplimiento de la obra, tenemos lo siguiente. Si la visita técnica fue exitosa, posteriormente a esta visita, Enel Codensa se comunicará con el contacto informado en la radicación para solicitar el envío de los documentos técnicos y o comerciales que soportan la inspección al correo recibo.obra@enel.com. Una vez el responsable de la construcción haya subsanado las observaciones indicadas en el acta, deberá solicitar nuevamente una visita a terreno a través de las líneas telefónicas indicando el número del radicado correspondiente. De misma manera, si la visita no pudo ser atendida, deberá solicitarse una nueva a través de las líneas telefónicas. Por último, para esta etapa se debe tener en cuenta que las cámaras de inspección no deben contener en su interior ductos recubiertos en concretos y o cárcamos. Antes de la inspección se debe realizar previamente el desagüe de las mismas. Las cámaras de inspección solo deben albergar infraestructura eléctrica y telemáticos sin ningún tipo de recubrimiento. Si durante la construcción de las obras civiles se encuentran infraestructuras de acueductos, alcantarillado o gas, se deberá solicitar el retiro o traslado de estas infraestructuras a la entidad correspondiente. De no ser posible el retiro o traslado, se deberá desplazar la caja de inspección. Se debe garantizar que no haya cruces entre las redes medidas y no medidas en una misma caja de inspección. De acuerdo a la norma AE 308 para armario de medidores, si en un mismo armario se tienen medidores de cuentas residenciales, locales y servicios comunes, los medidores deben ubicarse ordenados de menor a mayor, empezando por los medidores residenciales, luego por los locales y finalizando por los medidores de servicios comunes. Al interior de las subestaciones no se permite el paso de cualquier servicio diferente al servicio de energía eléctrica, así como tampoco los cruces de ductos o alcantarillados, acueductos o gas con empalmes o codos por encima de cajas metálicas, TGAs o armarios. Para proyectos que contengan grupos de medidas de media tensión, baja tensión y macromedidores suministrados por el cliente, se requerirá durante la visita de verificación y cumplimiento de obra el suministro del cable multicolor por parte del cliente que cumpla con el código de colores según la norma ET 119 para su posterior instalación. Ahora vayamos a la revisión documental. Una vez aprobada la visita de verificación y cumplimiento de obra, Enel Codensa se comunicará para el envío de los documentos a través de correo electrónico de acuerdo con los siguientes pasos. Se cargarán los documentos en la nube para transferencia de archivos. Cuando la transferencia se haya completado, se recibirá un mensaje con el link de descarga de los archivos. Estos documentos se enviarán al correo electrónico recibo.obra@enel.com. El asunto se debe diligenciar de la siguiente manera. A vuelta de correo, Enel Codensa confirmará la respuesta a la solicitud. En este caso podemos observar una tabla con el listado de documentos. Es por esto que la fase 2 deberá ser soportada con la documentación técnica y comercial indicada a continuación. Recordando si el proyecto es definitivo o una provisional de obra. En este caso, los documentos podrían ser certificados de conformidad RTE, de transformación, distribución de media tensión, baja tensión y uso final. La declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RTE, o también llamada Declaración del Constructor. Pruebas BLF para cable subterráneo en media tensión. Procedimiento de control de riesgos eléctricos según RTE 2013, artículo 28.2b. Factura original de compra del transformador indicando el número de serie del equipo, la licencia de construcción vigente,
comprobante del ingreso de los medidores al laboratorio cuando los medidores sean suministrados por el cliente. En otros casos también se podría solicitar los protocolos de los CTs, en el caso de que se haya utilizado medida indirecta, y protocolos de CTs y PTs. Por último, revisemos la respuesta de solicitud de conexión. Una vez realizada la validación y verificación documental, se emitirá la carta de respuesta a la solicitud de conexión. Solicitud de conexión aprobada. Este resultado se otorga a los proyectos que una vez realizada la verificación técnica y documental cumplen con todos los requisitos descritos en la presente guía. Solicitud de conexión no aprobada. En el caso de que la documentación no concuerde con lo construido y con lo verificado en terreno, se deben subsanar las seguidas observaciones indicadas en la comunicación emitida, que deberán ser enviadas de vuelta al correo electrónico recibo.obra@enel.com. Ahora, en cuanto a tiempos, tenemos lo siguiente. De acuerdo al nivel de tensión, se tendrán los tiempos de respuestas de acuerdo a la resolución CREG 156 del 2011, que establece nivel de tensión 1, 7 días hábiles, nivel de tensión 2, 15 días hábiles, nivel de tensión 3, 15 días hábiles. Habiendo revisado la guía anterior para solicitud de conexión, podemos notar que existen dos tipos de proyectos, uno para provisional de obra y otro para proyecto definitivo. Estos proyectos se basan en el tipo de construcción que se vaya a realizar y si se encuentra cercano energización. Es por ello que en ocasiones hay que realizar la solicitud de provisionales de obra para poder energizar aquellos predios que no cuentan con una energización cercana, mientras que se desarrolla el proyecto definitivo. Ahora revisemos el diligenciamiento de formatos. En este caso podemos observar el formato de detalle de localizaciones, el cual es muy sencillo para ser diligenciado. En este colocaremos los datos del proyecto, en donde se debe tener muy en cuenta un número de cuenta existente cerca al predio, en la cual se facturarán los primeros cobros, debido a que la factura podría tardar algunos meses en ser emitida. Se debe diligenciar el nombre del proyecto, la factibilidad, el número erradicado de aprobación del proyecto, tipo de solicitud y algunos datos de ubicación de la obra, datos de contacto y los datos del constructor del proyecto. Luego se diligenciará esta zona en donde se colocarán los números de los certificados RETIE de acuerdo a su alcance, sea distribución de media tensión, sea transformación, sea distribución de baja tensión, ordenados en estas casillas. Esta sería la primera parte del formato. Luego debemos ir a la sección de localizaciones. En este caso diligenciaremos el uso de la cuenta, el número del dictamen de uso final, alguna otra información para detallar la ubicación del predio como la manzana, apartamento, oficina, la carga a instalar, los datos del medidor, por quién será suministrado, los datos comerciales como el número de la matrícula inmobiliaria, la persona o la entidad con la cual quedará registrada la cuenta y números telefónicos así como correo electrónico para localización. Otro formato que tenemos es el formato de solicitud de conexión, en el cual especificaremos los datos generales de la solicitud como la factibilidad, el tipo de solicitud, el comercializador, la información del proyecto como el nombre, la dirección, el municipio del estrato, el número de la matrícula inmobiliaria, el número de un cliente activo para poder cargar los cobros del medidor que se va a colocar o los medidores que se van a colocar como nuevos y datos del representante legal de la persona quien sea la propietaria o el propietario y las respectivas firmas tanto del constructor como el propietario o representante legal. Para ejemplificar podremos ver cómo es el armado de la carpeta y la documentación requerida para iniciar el proceso. Esta carpeta contendrá el certificado de tradición y libertad que se encuentre vigente, el formulario de solicitud de conexión tanto en Excel como en PDF y el formato de detalle de localizaciones en Excel. Recuerden que esta primera fase contempla la visita a terreno por parte del operador de red. Ahora veremos un acta de no conformidades evidenciadas en terreno para un proyecto de antena para Movistar. En este caso observamos un acta de verificación y cumplimiento de obra, la cual fue diligenciada con sus respectivas observaciones vistas en terreno, los diagramas unifilares de lo evidenciado, los levantamientos de la obra civil en planta y el resultado de la inspección.
La documentación restante para la segunda fase, como ya lo observamos, toda esa información la podemos encontrar relacionada directamente en la página, en este caso de nuestra electrificadora con la que hemos venido trabajando en el CODENSA, en la cual podrás descargar la guía para solicitud de conexión, recibo de obra. Por último, al haber aprobado el recibo de obra, lo que podremos obtener es la primera factura, la cual se verá reflejada meses después de acuerdo a los tiempos relacionados con la electrificadora y visto según el nivel de tensión.